Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver las generalidades de los transistores BJT tipo NPN que se utilizan en las tarjetas de refrigeración. Hay que tener en cuenta lo que es un transistor BJT o de tipo NPN. En este caso son transistores bipolares de unión o BJG en inglés. Es un dispositivo electrónico que es controlado por corriente. En este caso está conformado por semiconductores tipo o uniones PN. En este caso tenemos el caso del transistor NPN, donde vemos que tenemos aquí el semiconductor M, en el medio tenemos el P y acá tenemos el semiconductor M al estilo de un sándwich o emparedado. Entonces la base está comunicada directamente con el semiconductor P. En cambio, en los transistores PNP, entonces aquí el colector está unido al semiconductor P, la base al semiconductor M y el emisor al semiconductor P. Por tanto, tiene un comportamiento muy similar, pero trabaja de una manera un poco diferente. En este caso, en los transistores siempre vamos a tener tres pines, los llamados colector, base y emisor. En este caso vamos a ver las simbologías. Aquí tenemos la simbología del transistor BJT tipo NPN, miren aquí, y aquí tenemos la simbología del PNP, tal cual como estamos observando, dependiendo de la construcción que tenga el mismo. Ahora vamos a ver cuál es el circuito equivalente de un transistor, en este caso NPN. Veámoslo aquí. Este es el circuito equivalente donde tenemos dos diodos, mirenlo aquí, un diodo. Aquí tenemos otro diodo y aquí tenemos una fuente de corriente, la cual depende de la corriente de la base. Entonces este diodo está aquí para que la corriente no pase en este sentido, pero sí puede pasar de base a emisor. Y obviamente esta fuente de corriente me va a enviar una corriente del colector a emisor, dependiendo la corriente que yo estimule o la que pasa por la base. Entonces esa es más o menos como se diría que es el circuito equivalente de un transistor NPN. En este caso vamos a ver cómo opera el transistor NPN. En este caso hay que tener en cuenta que tenemos tres regiones de comportamiento: la región de corte, la región activa y la región de saturación. Aquí vamos a tener en cuenta tres variables, en este caso la corriente de la base, la corriente del colector y la tensión entre colector y emisor. Y tenemos en cuenta también unas ecuaciones, la cual es que la corriente del colector está en función de lo que se llama la ganancia, ¿cierto?, que es dada por el fabricante, multiplicada por la corriente de la base, mientras que la corriente del emisor es igual a la corriente de la base más la corriente que pasa por el colector, o sea, la suma de ambas que estamos aquí. Hay que tener en cuenta y hacer la observación que estas fórmulas son válidas solamente en la región de corte y en la región activa. Ahora vamos a ver cuál es la razón. Entonces vamos a comenzar cómo sería el comportamiento del transistor. Entonces en este caso, cuando yo tengo una corriente I sub B 0, que está aquí, obviamente 0 por I sub B me da un I sub C de 0, tal cual como estamos viendo aquí. Por tanto no tengo corriente en el colector, pero se comporta entonces en este caso como un switch abierto. Por tal razón la tensión entre el colector y el emisor va a ser la máxima. ¿Por qué? Porque estoy en un circuito abierto que tenemos aquí. A medida que comienza a circular corriente por la base, vamos a darnos cuenta aquí, nos vamos a dar cuenta que también va a circular corriente por el colector y va a estar en función del factor beta o ganancia por el valor de la corriente de la base que tenemos aquí. Entonces vamos a tener, obviamente, si aquí estamos incrementando en esta manera lineal, obviamente vamos a tener un incremento de la corriente del colector de la misma forma lineal. Y como ya está pasando corriente, ¿qué va a pasar? Entonces la tensión entre colector y emisor se va a reducir hasta un nivel mínimo. Entonces, ¿cuál es este nivel mínimo? Es la famosa región de saturación o estado de saturación. ¿Qué significa el estado de saturación? Este comportamiento, donde que por mucho que yo estimule la corriente de la base, la corriente del colector va a ser la misma, ¿cierto? Y obviamente la tensión entre colector y emisor va a ser la mínima. En este caso, en esta región de saturación, el transistor está transmitiendo la máxima corriente. Es, como diría uno, el equivalente de una llave de grifo, donde el grifo sería la base. Por mucho que yo abra
la volanta de la llave, simplemente va a pasar el mismo flujo de agua. ¿Por qué? Porque eso es la máxima corriente de diseño que tiene mi transistor. Entonces se llama famosa región de saturación que tenemos acá, donde prácticamente está trabajando como un circuito cerrado a máxima corriente. Y entonces por esta razón tengo estas tres regiones. Por lo general se trabaja dependiendo del tipo de comportamiento que yo necesite. Voy a trabajar en ya sea una región activa o en una región de saturación. En este caso vamos a ver un ejemplo práctico. Aquí tenemos una fuente, tenemos un potenciómetro para regular aquí la corriente que entra por la base, y por el emisor vamos a alimentar un LED. Entonces vamos a ver este comportamiento a continuación. Bien, en este caso tenemos circuito. Aquí tenemos la tierra, tenemos aquí la fuente 12 voltios, tenemos un potenciómetro de 50K, tenemos aquí unos medidores de corriente. Aquí tenemos un interruptor, aquí tenemos un LED, muy bien, con su resistencia de 200 ohmios, y tenemos nuestro transistor. Entonces en este caso vamos a hacer la simulación, vamos a darle aquí continuar y vamos a cerrar el circuito. Bien, en este caso podemos observar que prácticamente tengo el reóstato en máxima valor. Entonces estamos aproximadamente en 48.76 kilo ohmios, y van a observar que la corriente que está pasando es prácticamente nula. Vean que está un valor estando de los picoamperios. Muy bien, y obviamente como esta corriente es súper baja, nos vamos a dar cuenta que la corriente del colector obviamente es cero. Veanlo aquí. Entonces vamos a ver qué sucede aquí. Vamos a darle clic aquí, un doble clic al elemento, y nos vamos a encontrar con un valor que es el valor de beta, o de H sub F, que es de 100, o la ganancia, que es de 100. ¿Qué va a pasar? Que la corriente, vamos a darle aquí OK, que la corriente del colector va a ser 100 veces la corriente de la base. Por eso observen que este valor está 10.098, y si yo multiplico ese valor por 100 me va a estar en este orden. Vean cómo está por acá. Bien, entonces vamos a dar un ejemplo aquí. Vamos a comenzar a reducir la resistencia. Vamos a verlo por aquí, mírenlo aquí. Miren, y ya en el momento que veanlo acá, en este momento que pasó, veanlo aquí. Ya con esta corriente de 105.6 nanoamperios, si lo multiplico por 100 me va a dar 10.565 microamperios. Va a llegar un momento que la suma de la corriente va a ser suficiente para que me encienda el LED. Entonces vamos a hacerlo aquí para que ustedes observen. Miren cómo voy controlando el encendido del LED como un timer. Veanlo aquí, exactamente. Muy bien, mírenlo acá. Y ahora se van dando cuenta que ya yo tengo corriente por aquí tengo yo aquí por el emisor. Vean que la corriente del emisor es 2.579, lo cual me resulta la suma de ambas corrientes, como tenemos nosotros aquí. Vamos a ir nosotros reduciendo aquí la resistencia del reóstato, y a medida que voy reduciendo la resistencia del reóstato, van observando que la corriente de la base va incrementándose. Mírenlo acá, mírenlo allí, vayan observando, veanlo acá. Y a medida que se incrementa la corriente de la base, obviamente se va a incrementar la base que entra por el colector en 100 veces, como estamos aquí, y la salida del emisor va a ser la suma de ambas. Entonces observenlo aquí, y vamos a ir haciéndolo acá. Observen acá, y aquí podemos ver el movimiento lento que vemos aquí de la corriente de base. Vemos la corriente que entra por el colector y vemos la corriente que sale por el emisor para encender el LED que tenemos aquí nosotros. Entonces de esta manera nosotros podemos con este simple circuito simplemente entender el funcionamiento del transistor, y al mismo tiempo podemos hacer el control, en este caso de la iluminación de un LED, gracias al transistor. Entonces miren la corriente tan pequeña que está pasando por la base. Estamos hablando de los microamperios, es bastante bajita, y esa es una de las ventajas que tienen los transistores, que con corrientes muy bajas yo puedo activar la comunicación entre el colector y emisor. Entonces por eso es que estamos viendo las consecuencias o cómo se está comportando este circuito actualmente. Vamos a verlo aquí. Observen cómo ya tenemos en la mínima. Aquí tenemos una resistencia de 2.745. Vamos a ver aquí, 250 en la mínima que me está ofreciendo aquí el potenciómetro.
y vemos cómo va aumentándose la corriente. Vean cómo la corriente es mucho mayor que está aquí, gracias a la corriente de la base que excita que se pueda pasar la corriente entre el colector y el emisor. Bien, entonces de esta forma es como podemos ver el comportamiento simulado de este transistor. Muchas gracias por la atención a este video y nos vemos en otro.